¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, siempre a través de la pantalla de Palenque TV. Usted nos puede encontrar a nivel nacional a través de nuestros operadores de cable, Tigo, Canal 47, estamos en Cotel, Canal 92, Entel, Canal 35 y por supuesto nuestra señal en alta definición, señal abierta en 6.1, reitero 6.1 en nuestra señal abierta. Son todos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que usted pueda ser parte de Economía para Todos. Y no lo olvide, también este capítulo puede ser encontrado en nuestro portal de YouTube como Economía para Todos, Palenque TV, donde también usted puede recapitular esta entrevista y muchas otras más que hemos realizado en el transcurso de lo que ya va de este año. Sin más preámbulos, quiero agradecer la presencia del conocido ingeniero en temas financieros, Ariel Laura, experto en estos asuntos, docente universitario, muy conocido en el foro. Ariel, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por estar en la pantalla de Economía para Todos. Muchas gracias. Y lo hemos invitado para que hablemos un poco sobre inversiones y créditos en un contexto, en un mercado muy cambiante. Y entonces esa es mi primera pregunta con la que le saludo, Ariel. ¿Es oportuno adquirir créditos o realizar inversiones en un escenario cambiante? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto, un placer estar nuevamente en tu programa. Empecemos desarrollando lo siguiente, ¿no? Empecemos por los créditos. ¿Qué es lo que sucede con los créditos en periodos de crisis, ¿no? Respecto a los créditos, partamos de una premisa. Si tú como persona, como agente racional, vas a solicitar un crédito, debería ser en un escenario en el que tu negocio, tu actividad económica, tus ingresos, tu patrimonio no está siendo afectado por la crisis, lo cual es muy, muy difícil hoy en día, ¿no? La crisis en realidad afecta al todo el conjunto de la economía. Entonces, en este periodo de crisis, vamos a ver que la economía sufre un achicamiento, ¿no? Tú vas a ver que en la crisis, en periodos de crisis, en fase de crisis, te pongo un ejemplo, si anteriormente tenías 100 empresas en funcionamiento, tú vas a ver que paulatinamente estas empresas han dejado de operar, han dejado de funcionar. ¿Esto qué conlleva? Conlleva una disminución en el ingreso de la economía, ¿no? Conlleva una disminución de la actividad económica. Entonces, si tú vas a solicitar un crédito, pues deberías ser bastante cauto al momento de solicitarlo, ¿no? Deberían fijar las condiciones claras. La tendencia de tu negocio debería ser, si no crecientes, debería ser estable en el tiempo, ¿no? Lo cual es muy complicado, ¿no? Porque, como te repito, cualquier negocio, cualquier actividad, cualquier empresa está dentro de la economía, la cual está, como te decía, en este periodo de crisis, en un achicamiento, ¿no? Lo que es en créditos, sí debería ser bastante cauto, ¿no? No arriesgarte con la idea de que en esta crisis puedes generar mayores niveles de venta, generar mayor utilidad en tu empresa, lo cual no se va a dar, ¿no? Eso había que analizarlo muy bien, ¿no? En resumen, para los créditos debe ser bastante cauto, ¿no? Eso es ahí. En términos de inversiones, ¿cuál sería podríamos decir, el escenario, la visión que se debe asumir? Bueno, cuando hablamos de una inversión, vamos a hacer mención, nos vamos a referir siempre al beneficio esperado, un rendimiento, a una utilidad que las empresas, las personas buscan obtener con la inversión realizada, ¿no?
En un escenario de crisis, tú vas a ver que las inversiones no tienen el mismo rendimiento que en periodos en los cuales no hay crisis. Generalmente los rendimientos de las empresas, las utilidades de las empresas se ven disminuidas. Entonces, invertir en periodo de crisis también es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque en periodos de crisis tú vas a ver que existe o se manifiesta en la economía, en gran cantidad de los bienes y servicios, una volatilidad excesiva. Es decir, los precios de los productos, de los servicios, varían muy rápidamente en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, este hecho te conlleva a que cualquier inversión en periodos de crisis sí sea muy riesgosa, ¿no? Sin embargo, hay personas que de repente están en esa disyuntiva, no tienen otra que o prestarse un crédito o invertir. En el caso de la inversión, entonces estaríamos hablando, tanto como en créditos también, ¿no es cierto?, en un escenario de riesgo. ¿Cómo podríamos medir ese riesgo si yo quiero invertir, por ejemplo, en un nuevo emprendimiento? Entonces, medir el riesgo en función a aquello que de repente necesito con urgencia. Bueno, en periodos de crisis no se aconseja realizar emprendimientos nuevos, ¿ya? Por ejemplo, si tú ya tienes una empresa constituida, un negocio ya con bastantes años de experiencia, conoces tu nivel de venta, conoces la tendencia de tus ventas, conoces tus costos, conoces tus proveedores, tus clientes, entonces lo que tú tendrías que hacer es mantener esta actividad económica y de alguna forma cubrirte de los efectos que te podría ocasionar la crisis, ¿no? Recordemos que en una crisis uno de los factores fundamentales es la inflación, la cual va a hacer que los bienes, el circulante pierdan su valor de forma paulatina, ¿no? Entonces, lo que no es conveniente en periodos de crisis llevar adelante emprendimientos, ¿no? Porque, como te había dicho anteriormente, en la fase de crisis se produce un achicamiento de la economía, una disminución generalizada del nivel de ingresos de la población, ¿no? Entonces, si tú, como te repito, si tú ya tienes un negocio, seguí con tu negocio, precautelar tu negocio, cuidar tu negocio, para que esta crisis no lo afecte, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la forma de medir el riesgo? Lógicamente que para medir el riesgo existen diferentes herramientas, ¿no? Podemos ver la estadística, por ejemplo, es una de las herramientas básicas que sí te va a ayudar a fijar tendencias, probabilidades. También puedes recurrir a modelos avanzados, ¿no? En economías, por ejemplo, en Estados Unidos hay infinidad de modelos estadísticos, econométricos, los cuales te van a medir con mayor exactitud el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, te puedo mencionar un análisis de sensibilidad, tal vez, un análisis, por ejemplo, hay un modelo del Monte Carlo que también es muy efectivo, que te va a ayudar a medirlo, pero lógicamente que estos ya son más específicos, más especializados, dependiendo la actividad o el sector de la economía, ¿no? ¿Ya? A nivel general podemos ver que una forma sencilla de medir el riesgo es mediante la volatilidad de los precios, ¿no? Es decir, cuál es la rapidez en la que un precio varía y cuál es la magnitud de ese cambio o de esa variación, ¿no? Yo te pongo el ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en el dólar estos últimos meses? Hemos visto que ha habido una tendencia al incremento del precio del dólar. Ya se ha mantenido en niveles de 13, 14, 15 bolivianos por unidad de dólar. ¿Pero qué ha pasado? Hemos visto que el valor del dólar se ha disparado en un momento, ha llegado a niveles de 18, 19, 20 bolivianos por unidad de dólar. Pero también hemos visto que ese valor que se le había asignado a la moneda
estadounidense ha disminuido de manera repentina, ha disminuido muy rápido, ¿no? Entonces tú vas a ver que ese mercado del dólar, el mercado cambiario, es muy volátil, es muy riesgoso. Entonces, en ese escenario tú vas a ver que para medir el riesgo en el mercado cambiario sí es muy importante el análisis de volatilidad, ¿no? Es decir, cuál es la rapidez con la que varían los precios, puede ser de una moneda, de un producto, de una acción y demás, ¿no? Bien, ahora, en términos de esto, de repente, como bien señala, no hay una posibilidad de una persona que se dedica, digamos, por decir algo, ¿no es cierto?, a vender celulares y todo aquello, que no tenga un conocimiento muy especializado. Pero muchas de estas personas ya están acudiendo a la inteligencia artificial para medir el riesgo. ¿Cuán aconsejable es ingresar en este ámbito de la inteligencia artificial para medir riesgos en términos de créditos o de inversiones? Lo que hace la inteligencia artificial es fijar parámetros en base a estadísticas pasadas, ¿no? Y empieza a tomar decisiones y te da sugerencias para la toma de decisiones, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, se ve muy poco que los comerciantes, empresarios utilicen a gran escala la inteligencia artificial, ¿no? En Bolivia lo que se ve es, más que todo, es la variación de los mercados. Por ejemplo, como te decía, el mercado del dólar, el cual va cambiando todos los días, ¿no? Es decir, en la economía boliviana, en esta crisis que estamos atravesando, vamos a ver que el factor fundamental, el cual va a mover el nivel de precios, es el nivel de la cotización del dólar, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores fundamentales también para la inflación que estamos atravesando actualmente, ¿no? Como te digo, depende mucho del tipo de economía, ¿no? Aquí en Bolivia se ve muy poco ese avance, esa cobertura que tiene todavía la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos una economía informal, ¿no? Recordemos que, según estudios realizados, la informalidad en Bolivia está en el margen del 80-85%, ¿no? Entonces, te puede ayudar, sí, pero lo que sí te va a ayudar en gran medida, sí, es el acceso a la información, el acceso a los mercados, ¿no? Perfecto. En ese sentido también hay un término que se suele utilizar, que es el benchmarking, es decir, el estar monitoreando lo que hace la competencia en función a esto que precisamente nos comenta, ¿no es cierto? No solamente el manejo de precios, cómo están operando en ese sentido en la competencia, en el mercado, sino también el tema de inversiones. Es posible que alguien, pese a esta coyuntura muy cambiante, sí va a invertir, buscando de repente algún tipo de ganancia. ¿Cuán importante sería esto de medir entonces el mercado en inversiones y créditos? Bueno, en este periodo de crisis tú vas a ver que existe mucho, se incrementa mucho lo que es la especulación, ¿no? Tú vas a ver que en periodos de crisis sí hay personas que realmente invierten, pero siempre esperando que los precios de los productos, de los bienes y servicios se incrementen a futuro. Es decir, existen actividades especulativas, estas actividades se incrementan en periodos de crisis. ¿Por qué? Porque la tendencia de los precios es a la alza, ¿no? Entonces, estos negocios de empresas lo que hacen es acumular bienes y para posteriormente sacarlos al mercado, ¿no? Con la consiguiente utilidad que vas a obtener, ¿no? La inflación, Jaime, como digo, te lleva a un sinfín de decisiones de los agentes económicos, ¿no? Te lleva a disminuir la inversión en la economía. ¿Por qué? Porque no tienes información certera del futuro. Te lleva a una economía la cual a un nivel de precios en la economía la cual está altamente influenciada por la especulación,
tú has visto, se puede ver en los informativos de qué manera los comerciantes empiezan a acumular productos, a ocultar productos, a la espera de que estos se incrementen de precio, ¿no? Entonces la inflación te va a llevar a un sinfín de decisiones de la población, de las empresas, de los negocios, ¿no? Y eso lógicamente es por eso que los economistas, los gobiernos tratan de mantener, tratan de controlar la inflación, pero como se ha visto en Bolivia, se ha controlado un buen periodo, pero a la fecha no se puede controlar. ¿Por qué? Porque nuestra inflación depende en gran medida de lo que es la cotización del dólar, ¿no? Perfecto. Ahora bien, Ariel, hay algunas personas que ven en una crisis o en un mercado, en un escenario muy cambiante, una oportunidad. Por ejemplo, he visto en la época de la pandemia, claro, ahí no había tanta inflación como ahora, pero había un mercado muy cambiante, igual muy riesgoso, pero que se han dedicado, por ejemplo, a esto de los deliveries famosos, que en lo posterior ahora ya son un negocio, claro, que tiene alta competencia, pero igual marcado. Se dedicaban también a transportar alimentos, es decir, buscar nuevas formas para invertir, ¿por qué no prestándose dinero también? ¿Qué opinión al respecto? En realidad, si volvemos al tema de invertir en épocas de crisis, vamos a llegar al mismo punto que te había señalado en un principio, ¿no? Puedes tú ver la oportunidad de invertir algún capital que tienes, pero lógicamente que tienes que ser bastante cauto, ¿no? Como te repito, no es aventurarse en un emprendimiento nuevo, sacar un préstamo, porque, pues te repito, si tú vas a sacar un préstamo, debería ser en condiciones en las cuales tu empresa, tu negocio, pues no está siendo afectado por la crisis, o en un escenario en el cual tus ingresos, tu nivel de ventas, pues tiene una tendencia creciente, ¿no? Pero tú vas a ver que en fases de crisis, esto es muy difícil de obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, al estar en un periodo de crisis, lo que pasa es que ocurre lo contrario. Disminuye el nivel de ingreso, disminuye tu nivel de ventas, se incrementan muchas veces los costos. Entonces, son condiciones adversas por las cuales un negocio, una empresa debe atravesar si quiere mantenerse en el mercado. Porque de no realizarse este hecho, pues lógicamente que va a llevar al cierre de las empresas, al cierre de negocios y la consiguiente disminución de ingresos de la economía, ¿no? Porque recordemos que una empresa genera ingresos, tiene empleados, consume productos y demás. Es decir, llega en un periodo de crisis, llega a un momento en el que pues eres parte de este achicamiento del Estado, ¿no? O perdón, de este achicamiento del mercado, ¿no? Excelente. A ver, Ariel, entonces ya para ir concluyendo la entrevista, siempre agradeciendo por su presencia aquí en el programa, ese axioma o ese refrán, frase, ¿no es cierto? El que no arriesga no gana, es decir, económicamente, financieramente, habría que descartarlo, ¿es así? Efectivamente, Jaime. En épocas de crisis no es recomendable tomar riesgos, ¿no? Debería ser, repito, bastante cauto al momento de realizar inversiones, no ser parte de ese grupo que se dedica a la especulación. ¿Por qué? Porque directamente tú haces daño a diferentes personas, ¿no? Entonces hay que ser bastante cauto, no arriesgarse. Entonces, porque lógicamente que toda crisis, una crisis no es pues eterna, ¿no? Como economía vamos a salir de la crisis, vamos a estar nuevamente en un periodo de crecimiento, de auge nuevamente, en los cuales tú vas a ver que la economía va a retornar su nivel de crecimiento original, y en ese momento tú tal vez ya te vas a arrepentir por las acciones que has tomado
en un periodo de crisis, ¿no? Entonces, repito, la crisis no te va a durar eternamente. La economía se recupera, es parte del ciclo económico, ¿no? Entonces, no es bueno aventurarse en periodos de crisis, ¿no? Muy bien. Ariel, muchísimas gracias. Estoy seguro que las personas van a valorar y mucho estos consejos en términos a esa visión que se tiene de inversiones y adjudicación de créditos o la búsqueda de créditos en un mercado muy cambiante. Los consejos han sido oportunos y están en función a esta coyuntura que le toca vivir al país. Muchísimas gracias y seguramente vamos a tener la oportunidad de conversar sobre otros temas financieros, ¿por qué no educación financiera? Por ahora no me queda más que decir muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias Jaime, un saludo a todo tu público, un gusto estar siempre compartiendo con la población, ¿no? Gracias Jaime. Muchísimas gracias, le decimos a Ariel Laura, experto en temas financieros. Con él entonces hemos compartido esta visión de inversión o buscar créditos en un escenario de crisis. La recomendación fundamental que nos ha hecho Ariel tiene que ver con la cautela, con mantenernos de repente en unos niveles bajos de inversión hasta ver que el mercado vaya a cambiar y en función a ese cambio de repente sí poder ya realizar algún otro tipo de acción. Y por qué no también a partir de aquello no solamente poder invertir más, sino también prestarnos dinero a nivel de un crédito para poder seguir adelante con nuestro emprendimiento. Muchísimas gracias, le digo nuevamente a Ariel Laura, un experto en estos temas y por lo tanto ha sido un privilegio tenerlo acá en el programa. En este segmento, a continuación, vamos a hablar sobre esta nota internacional que nos está marcando el contexto internacional. Tiene que ver fundamentalmente con la guerra arancelaria que ha desatado el gobierno federal de Estados Unidos con distintos países. Bueno, Donald Trump está volviendo a la carga en este sentido y está afectando a economías grandes pero muy dependientes como la mexicana, sobre todo en términos de la adquisición de materia prima. Ya por supuesto México, que ve este escenario como muy conflictivo, ha tomado sus previsiones, pero por supuesto, fíjese, no es un dato menor, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Tenemos a continuación este reporte como el hecho informativo económico de la semana. Veamos. Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos. Fábricas y regiones enteras dependen de ello. Que los aranceles pasen de repente del 25 al 50% podría acabar con esta industria. El mercado estadounidense se ha cerrado por completo, se ha cerrado de golpe la puerta al acero canadiense. Otro de los afectados es México, que tras Canadá y Brasil es el tercer mayor proveedor de Estados Unidos. También a su gobierno le ha sorprendido esta repentina subida. Trump busca alcanzar acuerdos individuales con cada socio comercial, aunque de momento solo lo ha logrado con Reino Unido. El drástico aumento arancelario podría interpretarse también como una forma de presión para acelerar las negociaciones arancelarias generales impulsadas por Estados Unidos. El presidente fue muy directo con nuestros socios comerciales y con los líderes extranjeros en sus conversaciones. Necesitan llegar a acuerdos con Estados Unidos. El presidente cree firmemente en la agenda arancelaria. Como ya vieron, no teme a usar los aranceles para proteger nuestras industrias y a nuestros trabajadores, pero busca firmar esos acuerdos a medida. Donald Trump busca con los aranceles proteger su propia economía de la competencia y preservar los empleos, pero al mismo tiempo los aranceles encarecen los productos estadounidenses. El acero y el aluminio, por ejemplo, son necesarios en la industria automotriz y en la construcción, por lo que también los votantes de Trump cargarán con el sobreprecio generado por los aranceles.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros, muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. En esta edición vamos a también recordarles que tiene la posibilidad usted de escribirnos a nosotros, escribirme a través de mi Messenger en Facebook. Me encuentra como Jaime Albarracín, Economía para Todos. Usted ahí a través de esa vía me puede formular alguna pregunta. Nosotros vamos a consultar a nuestros especialistas sobre el tema y por supuesto le vamos a entregar a usted una respuesta que esperemos sea lo más precisa posible. Nos escribe, por ejemplo, Raúl Catacora. Él nos pregunta cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión. Bueno, Raúl, una inversión generalmente va a tener una característica, nos va a redituar dinero de retorno. Es decir, cuando nosotros realizamos una inversión, vamos a tener la posibilidad de obtener una ganancia. En cambio, cuando nosotros gastamos ese dinero, no tenemos un retorno de aquello. Un ejemplo muy claro. Un vehículo, un taxi, vamos a utilizarlo para poder generarnos ingresos. Pero si lo utilizamos para ir de paseo, entonces ese vehículo que hemos adquirido se convierte en un gasto. Tenemos también nuestra frase de hoy. Es una frase muy interesante que está ligada precisamente a esto que nos involucra la educación financiera y la economía. Fíjese lo que nos decía un conocidísimo economista. Él es Adam Smith. Él señalaba y decía la división de tareas complejas en tareas simples en las cuales uno puede volverse experto es la fuente para lograr la máxima mejoría en los poderes productivos del trabajo. Nos decía entonces que es una de las virtudes del capitalismo en la especialización. Gran frase célebre. Si usted se especializa, se tecnifica, indudablemente va a tener mayores capacidades. Nueva pausa aquí en Economía para Todos y luego retornamos con la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Esta es la recta final. Esta edición correspondiente a esta jornada. Simplemente recordarles lo que hemos hablado con nuestro experto Ariel Laura. El tema de hoy era inversiones o la captación de crédito en un mercado muy cambiante. La recomendación que nos ha hecho nuestro experto es que hay que ser cautelosos, sobre todo en términos de lo que representa una crisis generalizada. Crisis generalizada que puede afectar mucho a nuestro emprendimiento. Por lo tanto, él recomienda no tomar muchos riesgos. Sin embargo, también nos señala que hay que estar muy atentos a dos aspectos fundamentales. La inflación, ese margen de dinero que va en crecimiento en relación a un producto que afecta precisamente a nuestro emprendimiento, nuestro negocio, pero también en términos de la volatilidad del dólar. Habrá que recordar, nos dice él, por ejemplo, lo que ha pasado con el dólar, que subió a 20 bolivianos. Muchos compraron ahí y bueno, después cayó a 15. Entonces se produce una pérdida significativa. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Sugiere no apelar tanto a los créditos en función a esta realidad. Luego, en un escenario mucho más amable, si se quiere, tal vez sí optar por un crédito para mejorar nuestro emprendimiento. Esos son los consejos que hemos recibido en esta oportunidad. No lo olvide, le reitero una vez más, usted puede recapitular este programa a través de nuestro canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV, donde hablamos sobre educación financiera, hablamos sobre este asunto que a usted le interesa, la economía, pero también sobre modelos de negocios, sobre oportunidades, sobre cómo observar un mercado para poder invertir. No me queda más que agradecerle y recordarle que la economía depende de uno. Hasta la próxima.